¿Cómo están? Muy buenas noches. Comienza Días Contados a solo 18 días del plebiscito constitucional. Falta cada vez menos. Y hoy recibimos en el estudio a Hernán Larraín Mate, ex convencional constituyente de Evópoli, con quien analizamos el rol de la oposición de cara al 4 de septiembre. Además, con Luis Cordero conversamos de los últimos pronunciamientos de Contraloría en medio de la campaña y del avance de las leyes que derogan los quórums supramayoritarios. Bueno, el CERVEL ha dado una vez más muestras de su excelencia al redistribuir a los votantes las mesas y los locales de votación de acuerdo a la nueva configuración electoral, con voto obligatorio y con la estimación de que entre 9 y 10 millones de personas podrían votar. La consulta es fácil y rápida. No faltan quienes con fines oscuros acusan que tras esta redistribución hay un plan para hacer un fraude electoral que favorezca al apruebo. Y hay otros que, en una actitud derechamente despreciable, denuncian que hay personas muertas en el padrón electoral y que hay que eliminarlos. Teresa Marinovich, Gonzalo de la Carrera y Alberto Plaza desconocen que desde febrero del 2021 es ley de la República que los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos aparezcan en las actas electorales como persona ausente por desaparición forzada, una especie de memorial cívico que no sería necesario si la dictadura criminal que ellos defienden con descaro no hubiese cometido crímenes de lesa humanidad. Pero, como los hechos no pueden cambiarse, ahí están los cientos de espacios en blanco, protegidos por ley, para recordarnos lo que sí ocurrió. Comienza Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. Comenzamos la revisión de los hechos más importantes en esta jornada, junto, por supuesto, a nuestro panel. Paula Walker, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Carolita. Buenas noches, Juan Diego. Buenas noches, Juan Diego. Buenas noches, Carola. Oye, recordabas que las encuestas se acaban ahora este fin de semana, ¿no? El sábado a las 23:59 es la última encuesta que se puede dar a conocer. Cosa que es bastante complejo y ha sido de polémica, ¿eh? El hecho de que no tener... Hay países en donde tú puedes hacer encuestas hasta el último día. Y la última semana, en una elección como esta, no deja de ser relevante. Es más, es el momento cuando la gente empieza a decidirse respecto a cómo votar. Y empieza a abrirse el naipe del quiénes son cuál es la opción con más posibilidades. Entonces, va a haber una semana y hay que destacar una cuestión que lamentablemente siguen circulando encuestas. Sí, pues. Lo que pasa es que en secreto. Claro, O sea, con las en redes secreto, sociales. claro. En secreto, no secreto. Claro. La razón para que no hayan encuestas es que algunas personas plantean que puede en algún punto influir en tu voto. Es decir, en la medida en que hay personas que, bueno, todos de nosotros probablemente... Pueden ser motivadas por... Sí, que como que apuestas a ganador, en el fondo. Claro. Es la idea de que el clima de opinión pública te lleva a aquello que es como socialmente... Tendencia, aceptado. Claro, más aceptado, con una mayor tendencia. Entonces, la idea de que no existan encuestas es justamente que los resultados de la encuesta no te lleven... No sé, pues imagínate que aparezca una encuesta que el apruebo alcanza el rechazo. O peor aún, para la gente el rechazo, que el apruebo sobrepasa al rechazo. Eso se cree que puede generar una especie de voto oculto, ¿no? Y tú decís, ¿viste? Era el apruebo. Y entonces va ahí... O que haya eventualmente manipulación, pero yo entiendo que como que a estas alturas no tiene mucho sentido cuando en los días previos a la elección WhatsApp es el festival de las encuestas que se van reenviando y compartiendo fake con los news familiares. de fake encuestas. Pero además Claro, y usan también una hay encuestas cosa, falsas. usan una cosa increíble. Lo hicieron en las primarias, ¿se acuerdan? Las presidenciales. Circulaba una encuesta por WhatsApp que decía totalmente confidencial. Claro, como para darle más valor. Claro, totalmente confidencial. Por favor, no distribuir. Y todo lo gracioso también es cuando se adjudican a unas personas que después empiezan a desmentir, oye, esa encuesta no es mía, Sí. no era mi encuesta, no, entonces, y al final uno no... Pero se hace para eso, en el fondo. Claro, para generar ese juego. Ese es el juego. Po. Si te llega algo que es súper confidencial, tú intuitivamente no es que lo guardas, lo compartes. lees. Y lo lees, Oye, por cierto.
¿Por qué no vamos a lo que ha pasado en las últimas horas precisamente con el CERVEL? Démosle una vuelta cortita, digamos, porque el propio Andrés Tagle, director del CERVEL, ha dado explicaciones de por qué hay personas que aparecen en el padrón electoral estando ya fallecidas. Abrimos el segundo piso para hablar de ese y otros temas en Días Contados. Ya, entonces hay quienes piden que se saque de las actas a quienes ya están fallecidos y hay distintas razones por las cuales aparecen personas fallecidas. Porque nunca se presentó ante las instituciones chilenas el acta de fallecimiento, porque fallecieron fuera del país. Y está este otro asunto, que es el que yo mencionaba en la portada, en el editorial, que es que por ley son más o menos 700 personas que son detenidas desaparecidas y cuyas familias no quieren que salgan de los registros del servicio electoral, porque hay otras familias que han dicho sí, en realidad saquémoslo. Y hay personas que al llegar a firmar cuando van a votar ven el espacio en blanco. Y eso en un momento se trató de construir como una especie de memorial cívico. Por eso llama especialmente la atención que, uno, haya gente que lo desconozca, y dos, haya gente que conociéndolo, digamos, trate de reprocharlo, criticarlo, ¿no? Yo lo que veo es, veo a un grupo de personas que no tiene un interés en particular por conversar, que no tiene interés por dialogar con sus contrapartes o con las personas que piensan diferente. Y lo que sí tienen ganas es de ponerle hartos pelos a esta sopa, ¿no? Y por lo tanto decir que el CERVEL, que hoy día está dirigida por una persona que más bien, hasta donde yo entiendo, su raíz política está en la UDI. O Claro. sea, hoy día el director del CERVEL es un señor más bien de derecha, pareciera ser ligado a la UDI, y la gente más de extrema derecha acusa al señor de la UDI que estaría detrás de una especie De intentona de fraude, ¿no? de intentona de fraude. Entonces, esos pelos en la sopa solo se van a acrecentar como unos pequeños atajos de aquí al día de la votación. Yo creo que esto es una muestra de la idea de echarle pelos a la sopa y al ánimo. Y entonces que el ánimo sea cada día también para todos nosotros, para las personas que están en la casa, que termine esto, que termine esto. La democracia como una especie de dolor de cabeza donde no hablemos de política, que no se separen las familias, ¿no? Empieza a transformarse en esto que para la dictadura era tan conveniente, que era finalmente la política es una cosa como entre cochina y rara y que nos separa como familia, en vez de estimular conversaciones que uno puede tener opiniones súper distintas y eso no es ni bueno ni malo, es súper importante ponerlas arriba de la mesa y confrontarlas con argumentos válidos. Sí, a mí vi unos correos, unos tweets de Teresa Marinovich hablando de la posibilidad de fraude y la verdad que no lo celebro para nada y creo que lo grave de esto es una cosa es pedir que hayan vocales de mesa. Me parece absolutamente legítimo y creo que es importante que existan Apoderados de mesa. Apoderados de mesa que estén de alguna manera fiscalizando que todo ocurra respecto a lo que, ¿me entendéis? Que uno pueda tener confianza en que se cuentan bien los votos. Pero de ahí hablar a fraude, o sea, o posibilidad de fraude, me parece bastante peligroso y poco limpio, para decirlo de alguna manera, porque no ayuda a un sistema electoral, no ayuda a un proceso electoral y da la sensación como de que, bueno, mira, yo creo que la peor experiencia, y después podemos conversar, pero el caso de Estados Unidos y Trump yo creo que dejó una lección bastante rotunda respecto a los efectos que puede tener estas acusaciones falsas de fraude, de fraude y que terminaron con el Capitolio el 6 de enero del 2020 en toma por primera vez en su historia, además, claro. Oye, entonces, ojo con eso. Lo que está pasando en Estados Unidos, también en el interior del Partido Republicano, ojalá tengamos algo de tiempo para comentarlo, pero lo que no hacemos hace harto tiempo en este segundo piso es una asesoría express. Y hay una subsecretaria que lo está necesitando. Esta es la asesoría express en Días Contados. Claudia Sangüesa, la subsecretaria de Hacienda, ya ha estado compartiendo en el Senado y en la Cámara de Diputados con los parlamentarios la información fundamental de la reforma tributaria y, por supuesto, otros asuntos que importan. Ayer estaba en una comisión del Senado
y la senadora Yasna Proboste intentó, digamos, interpelarla, conversar con ella y pasó algo muy curioso que queremos revisar con ustedes. También se considera un incremento a la dotación de Chile Compra y de los recursos para el desarrollo tecnológico, ya que se requiere que se fomente una participación a las pymes y las pymes regionales. Entonces, creo que eso es bien importante poder conocerlo, porque cuando uno le pregunta al resto de los ministerios, después siempre refiere a ustedes. Vamos a pedir que las consultas que usted ha hecho nuevamente las pueda oficiar. Sí, y continúa con... Bien insólito, porque, bueno... Bueno, sí. se molestó la senadora Yasna Proboste porque más encima al principio la subsecretaria de Hacienda se estaba yendo y después como que medio se sentó porque la senadora le estaba hablando. ¿Por qué es necesario hacerle una asesoría a Claudia Sangüesa, que se va en la mitad de la comisión? Sí. Bueno, lo que vimos ahí es bien insólito, ¿no? O sea, si tú vas... A ver, ella es una autoridad de gobierno. Ella es una mujer súper capacitada técnicamente. Ella hizo su doctorado en la Universidad de Cambridge. Es una persona del Frente Amplio. Es una persona que está muy bien valorada, incluso por el ministro Mario Marcel. Y por lo tanto, aparentemente son una buena dupla. Sin embargo, lo que hemos visto de la subsecretaria Sangüesa es que ha tenido una serie de errores que son pequeños, pero que cuando empiezan a acumularse, empiezan a ser muy sonoros. Y lo que vimos recién en el video es a la senadora Proboste intentando conversar con ella, y ella, en vez de tener una actitud más bien con cierta normalidad, de poder decirle a la senadora, mire, estoy apurada, porque puede estar apurada, se puede haber extendido la comisión, pero siempre es posible hablar de una forma que sea empática también con el Senado, sobre todo en un gobierno que tiene un montón de proyectos de ley que van a tener que pasar por el Parlamento, donde aparentemente la relación, por lo que hemos visto, es un poco tensa. Claro, muchos capítulos se han acumulado. Entonces, no es fácil la relación en el Senado. Entonces, que la subsecretaria, en vez de tener una actitud empática con otra autoridad, permanentemente está como corriendo, como con la cartera saliendo. Con la cartera y con el termo. Y con la el senadora termo. Proboste también tenía termo, está de moda el mate, parece. ¿Ah? Y en algún minuto le hace una pregunta a la senadora y ella simplemente se retira. Por lo menos lo que la imagen nos muestra. Claro, porque el presidente de la comisión había dicho al principio, cuando está hablando Yasna Proboste, y se está yendo Claudia Sangüesa con su asesora, sí, como con la chaqueta, con la cartera, con el termo. Sí. Es una situación muy doméstica que cualquiera le puede pasar. Entonces el presidente de la comisión dice, porque Yasna Proboste dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene que yo siga hablando si esto se está yendo? Sí. Y el presidente dice, lo que pasa es que a las 10:30 tenía una cita con otra comisión del Senado, en fin. Pero claro, en vez de se sienta como en la mitad del cachete, echado así como apenita, y después se para y se va. Apuradita. Exacto. Entonces uno dice, las formas mínimas con un Senado que además ha estado muy, muy herido, ofendido con la forma en que se le ha tratado por parte del gobierno. Sí, a mí cuando llega el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero ahí se ve, no vamos a decir odio, pero se ve la confrontación entre dos poderes, ¿no? Porque el Poder Legislativo es el que le pide que rinda cuentas y le exige respuestas a sus preguntas. Entonces, en este caso, desafortunadamente para la subsecretaria de Hacienda, yo creo que la senadora Proboste no quedó contenta y eso no es sencillo. No es sencillo. La senadora Proboste es bastante una mujer que se hace entender y se hace escuchar. Entonces, no es una buena idea. Ahora, pensemos lo que tú decías, que era muy importante la dupla de ella con Mario Marcel, ¿no? Los subsecretarios de Hacienda nunca han sido muy relevantes, fíjate, extrañamente, excepto en el caso del que sustituyó ¿cómo se llama? A Ninat. Pero Ninat era ministro de Hacienda, por eso, y el subsecretario que tuvo era... demasiado retropolítica, sí, Diego. Retropolítica. Bueno, pero él sustituyó al ministro de Hacienda, pero los subsecretarios no son tan relevantes como actores dentro de ese ministerio. Hay otros ministerios en que es más relevante. Y en este caso,
Ella también, hay que recordar, tuvo un percance que no fue muy ¿Ha tenido feliz? bueno. Claro, que fue con el quinto retiro, ¿se acuerdan? Que estaba en una entrevista radial temprano en la mañana, le dijeron, oiga, están presentando ahora un nuevo proyecto de retiro, y ella dijo no estar informada. Sí, lo cual es una crueldad enorme de la gente de Hacienda de no informar a la subsecretaria, que obviamente porque quedamos Pero parados. también es súper poco estratégico de su parte decir que no está informada. Claro. Sí. Ella es experta Claro. en temas de pensiones. O sea, ella no... Sí, pero era el retiro, sí. Ah, era claro. retiro, perdona. Sí, pero bueno, sí, pero igual, pero igual, sí, tiene algo de- es su ámbito. tiene elementos de sobra para haber dicho defender. claro, salir nadando. efectivamente Oye. estamos trabajando. Entonces, es muy importante, sobre todo en este gobierno, perdona Carolita, Sí, termino sí, al dale, tiro. dale. Sobre todo en este gobierno, siempre hay un plus cuando la gente dice yo soy técnica y no política, ¿no? El tema es que cuando tú estás en un gobierno, lo que tienes que hacer es confluir tus opiniones técnicas con tus opiniones políticas. Podría dar yo 200 ejemplos. Lógico. Pero es muy relevante que lo técnico converse con lo político, porque si no, lo político se come lo técnico. Exacto. Y terminas teniendo problemas políticos que a Evitables. la larga te puede Se salir friegan súper- cualquier te puede otra salir cosa. Y una súper cuestión de caro. formas, además. Y la relación Oye, con el a propósito del Parlamento, ya tenemos que cerrar este bloque y vamos a estar conversando con Hernán Larraín Mate a la vuelta, pero hoy día se sortearon los 78 parlamentarios que tendrán que someterse por primera vez a un test de drogas, algo que fue aprobado y que va a ocurrir 2 veces en cada periodo de los parlamentarios. El presidente de la Cámara Baja salió sorteado entre ellos en algo que ha sido históricamente polémico, disputado, en fin, Debatido, sí. debatido. Y entre otros está Diego Chalper, Maite Orsini. Sus exámenes van a ser analizados en un laboratorio de la Universidad de Chile. Quedan fuera las sustancias que son prescritas, que son medicamentos prescritos. Y en caso de salir positivo, la persona va a tener que, eso se va a hacer público, y enfrentar, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario, porque lo que se busca es que no haya una trenza que pueda ser viciosa dentro del ejercicio del poder y actividades ilícitas. Entre el 22 y el 30 de agosto entonces se va a realizar este periodo. Nos vamos a la pausa, a la vuelta, más días contados. Antes, Wong tiene algo que contarte. De regreso en Días Contados nos acompaña el ex convencional constituyente de Evópoli, expresidente de ese partido, Hernán Larraín Mate. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Muy bien, Carola. Juan Oye, Diego. tenemos Paula. ¿Cómo estás? Buenas harto noches. tema. Yo creo que lo mejor sería partir por lo último, que es la acusación que le hace Contraloría o el pronunciamiento de Contraloría al ministro Giorgio Jackson por esta falta de prescindencia al solo acoger las propuestas de los partidos políticos que van por el apruebo y no las del rechazo. ¿Tú crees que los partidos políticos de la oposición debieran acudir donde el ministro y, qué sé yo, aprovechar sus buenos oficios? A ver, lo primero es que bueno que Contraloría avanza en lo que yo creo que han sido días y semanas súper complicadas. Yo creo que el gobierno le ha puesto demasiado de tiempo y de recursos públicos a algo que debería tener mayor prescindencia. Y creo que Giorgio Jackson reacciona bien al decir: nos abrimos también a escuchar las posiciones, posturas, ¿cierto?, del rechazo. ¿Y le crees? No, yo creo que lo hace porque no tiene opción. El estricto rigor es una reacción a lo que le exige Contraloría. Dijo también que era un show triste, ¿no? Pero eso es otra No, cosa. eso fue una respuesta al estricto No, y rigor. eso fue a una querella que presenta un diputado republicano. Exacto. ¿Les parece que veamos la declaración y seguimos en la conversación para tenerlo bien claro? No solo nos parece que es un show triste en términos políticos, sino que constituye evidentemente una instrumentalización tanto de tribunales de justicia como también del Ministerio Público con evidentes fines electorales. El tono es muy distinto al referirse a la querella que presenta, la denuncia que presenta Juan Irarrázaval, que es un parlamentario del Partido Republicano, ante el séptimo tribunal de garantía, que acoge esta denuncia, que lo que dice es: la Secretaría General de la Presidencia no puede estar mandando imprimir libros porque su única relación con el proceso constituyente es mientras durara la convención constitucional que tú integraste, y esa se disolvió el 4 de julio. Ese es el argumento que utiliza. Esto es acogido. Frente al pronunciamiento de Contraloría había sido bastante más cauto, Sí. Giorgio Jackson, ¿no? Había tomado como Sí. bastante más distancia. Bueno, pero a la cuestión de fondo, las primeras reacciones de muchos dirigentes y parlamentarios de centro derecha fue decir, ¿sabe qué? No. Estamos a 2 semanas y media del plebiscito, esto ya está jugado. Pero yo creo que hay una conversación
y hay un desafío, ¿cierto? Hay una responsabilidad por parte del gobierno, el rechazo es una opción real y por lo tanto cualquier gobierno debiera tener un plan, debería poder anticiparse. Sería mala idea que el 4 de septiembre en la noche, si gana rechazo, ver al presidente Boric improvisando. Deberían tener un plan. Y yo creo que sería bueno que hubiera un diálogo. ¿Qué tipo de plan? ¿Cómo lo vislumbras? Decir, bueno, vamos a llamar un plebiscito, vamos Pero hay plan. o sea, ¿qué puede hacer? ¿Hay plan? Tú dices, ¿En la moneda, si es que gana el rechazo? O sea, lo ha dicho todo el mundo, que hay plan. tú dices por el apoyo del gobierno a que se bajen los quórum, a los 4/7. O sea, porque está lleno de Es que está lleno de señales. planes, está lleno de planes por todas partes, por el Parlamento. No, es que uno levanta una pierna por eso. y aparece un plan. ¿A Por qué eso, te pero- refieres, Paula Ward? Sí. Voy, Ilústranos. ordeno mi intervención. No, hay plan, por eso quería preguntarle a Hernán por qué dice que no hay plan, porque lo primero que dijo el presidente fue, cuando le preguntaron si ganaba el rechazo, dijo, si gana el rechazo, al día siguiente, es decir, el 5 de septiembre, se inicia de nuevo el proceso constituyente desde cero. ¿Es un plan o yo estoy...? A mí me parece más bien que el presidente y el gobierno en general en esta materia han improvisado. Porque durante un buen tiempo dijeron que ellos aprobaban a secas y que no había más plan porque estaba todo muy claro. Luego yo creo que más bien por efecto de las encuestas y de una necesidad de tener un movimiento electoral, hay un giro, ¿cierto? Y el presidente dice, miren, si gana el rechazo aquí vamos a tener otra convención, ¿cierto? Se produce todo un debate. En fin, yo creo que más allá de las que cierto son improvisaciones, es claro que si el presidente Boric quiere jugar un rol el día que gane el rechazo, si es que eso ocurre el 4 de septiembre, bueno, yo creo que va a tener que dirigirse al país y él va a tener que ser parte de los acuerdos, liderar una conversación. Porque la otra alternativa es que ocurra algo más parecido a lo que pasó el 15 de noviembre. Esto es, los partidos políticos, ¿cierto? Piñera en ese momento no estaba en la mesa. Los partidos, los parlamentarios sean los que construyan un acuerdo político para darle viabilidad a la continuidad del proceso constituyente. La pregunta es, ¿va a ser con el liderazgo del presidente Boric? Bueno, Yo, siendo de oposición, creo que es una buena idea para el país que sí esté presente en la mesa. Que sea él el que lidere. Esa es la discusión Juan que Diego. se ha dado el último tiempo a raíz de ese matinal que se mandó el presidente Boric, en donde da a conocer que la posibilidad de una nueva convención, que es el Parlamento el que supuestamente tiene la manera de articular y la que tiene que impulsar una convención, ¿no? Ahora, como bien dices tú, puede ser que él lo lidere, sí. Pero o es que sea, la postura del gobierno, y Giorgio Jackson lo dice ayer, o sea, también fue mayoritario que la gente quiso dejar fuera al Parlamento y estamos en esa discusión hace mucho rato y en ese sentido son más partidarios, da la impresión de iniciar el proceso desde cero, que es algo que también apoyan desde la propia Perdona, derecha. y plebiscitarlo. Paula, O sea, y plebiscitarlo, el mecanismo. O sea, la diferencia con lo que plantea Juan Diego es que justamente lo que quiere hacer el Ejecutivo, hasta donde yo entiendo, es justamente mandar, o sea, llamar a plebiscito. un plebiscito para decir qué Exacto, mecanismo vamos a exacto. utilizar Claro, para que hacer es lo mismo que constitución. dijo Exacto. Evelyn Matei sentada ahí. Exacto. Bueno, exacto. a ver, dos cosas. Yo creo que si es que gana el rechazo va a ser necesario que esté Gabriel Boric. Esa es una primera definición. Creo que se va a ver obligado a definir a un mejor interlocutor para llevar esas conversaciones con el Parlamento. Yo creo que Giorgio Jackson en eso, no sé si es el mejor actor o la mejor herramienta que tiene para esa etapa, en caso de que gane el rechazo el presidente. ¿Por qué Probablemente no sea... te gusta? No, más que no me guste, que creo que hay bastante evidencia de que tiene demasiados puentes cortados en el Congreso con los partidos y particularmente con su sector. Las declaraciones donde él confesó, ¿cierto?, que es parte de una generación moralmente superior a las que se dieron incluso a las propias izquierdas, generaron muchos cortocircuitos. Entonces, si el presidente Gabriel Boric quiere ser parte de un acuerdo político, porque eso es lo que vamos a requerir, con una reforma constitucional que habilite un nuevo proceso, sea esto a través de un plebiscito, que es lo que yo comparto, creo es lo más razonable, y sea la ciudadanía lo que la elija, pero hay otros que están abiertos a fórmulas distintas, que es que vayamos directamente a la elección de convencionales y en un periodo más corto y a través de listas nacionales podemos tener un nuevo proceso y un texto en el menor tiempo posible. Pero, en fin, en cualquier escenario yo creo que tiene que estar el presidente Boric y necesita probablemente a un mejor interlocutor con el Congreso. Hernán, en otro tema, que es lo que conversábamos antes de empezar este programa, que es una duda, la palabra, o sea, la pregunta es dónde está la derecha, ¿no? Y es que en el último tiempo yo al menos he sentido que la derecha
está ausente, principalmente, está ausente en la franja, porque no utiliza partido, pero tenemos como que todavía no se cuaja bien ese grupo que se arma Partido Republicano, Partido de la Gente, UDI, RN, Evópoli, como que no hay una articulación, como que, y en momentos en donde el gobierno se ve bastante en problemas, la derecha como que no aprovecha esos espacios. ¿Cómo ves tú la derecha hoy día? ¿Cómo ves la derecha enfrentando el apruebo o el rechazo frente a un plebiscito y post-plebiscito? Bueno, por de pronto habrá que decir de que no hay una sola derecha. Hay varios partidos y hay dentro de la derecha una centro-derecha, llamaría yo, que es Chile Vamos, RN, la UDI y Evópoli, que han estado actuando juntos, bastante cohesionados. Hizo una declaración respecto de un compromiso de que el proceso constituyente debe continuar, con contenidos que creo que son bien importantes y sustantivos. Han estado los votos de estos parlamentarios de Chile Vamos para avanzar en bajar los 4/7. Creo que eso es una señal política importante. Lo mismo con las LOC en el Senado, y esto avanza a la Cámara. El texto vigente va a ser más flexible de cambiar que el texto de la Convención, y eso es interesante. Ahí ha habido política que ha estado haciendo Chile Vamos y la centro-derecha. Ha estado actuando cohesionada en una estrategia común de cara al plebiscito. Por de pronto la franja es una estrategia compartida donde se definió qué es la ciudadanía, la sociedad civil, la que va a ocupar la primera línea. ¿Por generosidad? No, yo creo que hay un sentido común de que sería un error por parte de la centro-derecha llevar el plebiscito al eje izquierda-derecha, politizarlo. Y lo que hemos visto o plantear como marco de lo que está en juego es una lógica como la que vivimos para el 88. Y de hecho, lo que ha ocurrido la última semana es que se ha demostrado que el rechazo es mucho más transversal, ¿cierto? Es una opción que va, ¿cierto? Y pasa por parte importante de la democracia cristiana. Ahí estaba la senadora Rincón, el senador Walker, pero llega también hasta el PS. Empecemos en Óscar Landerreche, muchos exministros de la Concertación, y por lo tanto el protagonismo del rechazo, yo creo que la centro-derecha en eso ha sido inteligente, la ha abierto para que esto se demuestre mucho más abierto y plural. Para que no parezca una cuestión solo de la derecha, pero como sector político tampoco uno diría que han empujado proyectos de ley que den cuenta de su verdadero compromiso para, qué sé yo, eliminar los quórums supramayoritarios, para hacerle modificaciones a la Constitución del 80. La lista también ha sido vista como ambigua, como no demasiado concreta en cuanto a los compromisos. Hubo un enredo del presidente de la UDI respecto del tema de la paridad, si tiene que ser o no con paridad, con independencia. Como que pareciera que las definiciones no vienen de una cosa proactiva de la derecha que tiene que luchar contra esta idea. Yo a la derecha no le creo, porque durante 30 años no hicieron modificaciones. ¿Tú crees que eso ha cambiado o que más bien están aprovechando el vuelito de que el rechazo es más transversal y desborda a la derecha solamente? Bueno, yo soy parte de una centro-derecha que sí ha trabajado por una nueva constitución hace varios años. Me tocó participar en el proceso constituyente Michelle Bachelet, en el Consejo Nacional de Observadores, y ha habido en Evópoli, las primarias del 2017, ¿cierto?, un compromiso de una nueva constitución. Muchos votamos a prueba. Hicimos propuestas en la convención bastante más reformistas que lo que muchos perciben. Yo creo que no todos hicieron la pega de estudiar todas las propuestas que hicimos. Era una minoría, es cierto. Y te concedo un punto. Yo creo que hay una parte de la centro-derecha que ha sido muy reticente al cambio constitucional y que hoy la realidad política la ha movilizado a comprometerse, a poner los votos para los 4/7, a poner los votos para las LOC, a poner en un documento Estado Social y Democrático de Derecho, a poner en un documento reconocimiento a los pueblos indígenas. ¿Es suficiente con eso? Y yo creo, te estoy haciendo una descripción. Yo creo que es valioso que tanto los sectores más proclives al cambio constitucional como los que han sido más reticentes hoy día estén juntos en lo que yo creo es un compromiso de cara al rechazo, y que si eso ocurre, va a haber que hacerse cargo de todas las cosas que se han dicho y se han firmado. Hernán, se ha hablado siempre, este último tiempo, sobre todo post-estallido social, de una especie de derrota cultural de la derecha. Es decir, una derecha, y en esto yo estoy súper de acuerdo contigo, creo que existen diferentes tipos de derecha y sería muy bueno que nos contaras además cómo son los distintos tipos de derecha. Pero a la base, una derecha que le cuesta
comprender el país que habita, le cuesta comprender el estallido social, le cuesta comprender la rabia por los abusos, le cuesta entender que su rigidez en esto de no lograr transformaciones con los años. Muchos se rieron de Bachelet, un sector de la derecha, justamente por las transformaciones que estaba llevando adelante. ¿Tú crees que hay algo de derrota cultural? Y si es así, ¿cuál? Y cuéntanos un poco de tu definición de esas derechas. A ver, son varias preguntas y son grandes. A ver, partiría por decirle que la centro derecha, y me tocó verlo como bien directamente, estaba muy segura y convencida de que todo el proceso, ¿cierto?, de la transición y las transformaciones que ha vivido Chile habían sido valiosas, positivas, un ejemplo. Y habían muchas cuestiones que estaban detrás de esa realidad, donde había un malestar, donde habían problemas sociales, que yo creo hubo una actitud bastante más pro statu quo que pro reformismo. Y me tocó verlo, recuerdo, el 2011, en ese momento trabajaba en el segundo piso con el presidente Piñera, de cuando se produjeron las movilizaciones estudiantiles que fueron masivas y el gobierno, recuerdan ustedes, Piñera ofrecía becas, daba respuestas técnicas, daba la impresión de que no había... Exacto, el gane con fe, una cosa... Baja la tasa de interés, del CAE. Impresionante. Fatal. Entonces, hay un grupo en que nos preguntamos, y con esto vamos a cargo un poco también de la segunda pregunta, de qué tipos de derecha hay. Yo creo que hubo una reflexión de un grupo, tal vez de una generación incluso. Recuerdo que estaba ahí Ignacio Brión, estaba Felipe Casta, Juan Carlos Llobet, más gente. Daba la impresión de que... ¿Alguna mujer? Fíjate que no el grupo original, y es un problema que tiene Evópolis en su dirigencia y penalidad. Ha aparecido Gloria Hood, Lorena Recabarren, Luz Poblete, pero hay un déficit, ¿no? Hay que decirlo. Pero en el fondo da la impresión de que el instrumental que tiene la centro derecha para enfrentar lo que está ocurriendo hoy día en las calles y los desafíos de los próximos 30 años está débil. La necesidad de una centro derecha reformista, con un sello social, con una impronta democrática y que crea libertades, ¿cierto?, sociales, políticas, etc. El estallido es otro momento donde de nuevo gobierna Sebastián Piñera y yo creo que vinieron a cambiarnos todas las preguntas, se produjo una gran confusión, no había cómo responder, dicho sea de paso le tocó a 12 Evópolis, Gonzalo Blumen en el Interior, Ignacio Briones en Hacienda, entrar, siendo el partido más pequeño, yo era el presidente de Evópolis, realmente este partido estaba asumiendo una responsabilidad en un momento extraordinariamente complejo, habría que preguntarse por qué el presidente Piñera y el sector encontró de que ahí había posiblemente una forma de dialogar mejor, dadas las circunstancias. Y luego vino el proceso constituyente, donde la centroderecha tuvo un desastroso resultado en la elección de convencionales, en parte porque, creo yo, nos dividimos en el plebiscito de entrada, en parte porque fuimos junto con el Partido Republicano, en parte porque hubo tercer retiro, en fin, muchos factores. Y yo espero que este proceso que hemos vivido varios al interior del proceso constituyente nos hagan cuestionarnos respecto de cuál es el proyecto de la centroderecha, cuáles son efectivamente esos desafíos que hoy día enfrenta de cara al futuro. Pero la derrota cultural yo no la comparto del todo, y con esto estoy cerrando. No del todo. No del todo. Parte. Pero sí, pero ¿por qué? Por ejemplo, hoy día la ciudadanía, ¿qué es lo que más demanda? Hoy día demanda seguridad, demanda orden público, demanda que haya Estado de Derecho, demanda que haya una economía sana, demanda preocupación por la inflación. Y ocurre que la centroderecha, si tiene algo dentro de su identidad, es que esas dos son prioridades, preocupaciones, y para lo cual probablemente respecto de la izquierda tiene mejores respuestas. Seguridad, orden público, economía. Pero no le fue muy bien. Y lo que quiero decir es que los péndulos se mueven mucho en la ciudadanía. Y hoy día tengo la impresión de que los desafíos, si bien gobierna Gabriel Boric en una elección absolutamente bien ganada, las preocupaciones que tiene hoy día la ciudadanía, no sé si la centroizquierda tiene instrumental, respuestas, equipos para a diferencia de la derecha. Te doy al tiro la palabra contigo, pero entremos también en materia con la franja del rechazo, que se llama la franja ciudadana del rechazo, donde están los partidos políticos y también hay independientes, porque en el último episodio, que queremos compartirlo contigo para ver cómo lo ves, se ha puesto material y contenido que es falso. Esta vez haciendo aparecer unos autos que estaban como destruidos, como si fueran parte de los hechos de violencia en el sur de Chile,
cuando lo que en realidad se trata esto es una foto en Crimea. ¿Ya? Tenemos la parte donde se utiliza también en la franja, ¿o no?, para verla. Y ha habido una serie de acusaciones de fake news, sobre todo hacia el mundo del rechazo. ¿Qué respondes tú frente a eso que desestabiliza, obviamente, el clima electoral? A ver, primero, desconocía esta imagen y me parece impresentable. Vamos, tiene la patente que sí, evidentemente sí. no ¿Qué dice Crimea? Ahí. Claro. Torpe, por de pronto. No dice Crimea la patente. Pero podría decir. Podría claro. decir. Oye, pero hay una Mira, cuestión espérate, de... aquí mira, ahí tenemos el está. momento para entender ver. bien el contexto. Porque si no la haces bien, el sur no te perdona. Dependemos el uno del otro. Si algo se hace mal también para el otro. La señora era ucraniana, dice la Paula. Ya, pero ahí está la toma. Y el contexto es acusaciones de fake news y... No, pero además dice, si no se hace bien, el sur se levanta, el sur no perdona. El sur no perdona, tal cual. Bueno, es un inserto mal puesto, impresentable, estamos claros. No. Ahora, creo que hay una pregunta más de fondo a propósito del auto de Crimea, que tiene que ver con lo que ha ocurrido en esta elección, donde el tema de las mentiras y las fake news ha sido muy protagonista. Ahora, ¿Ha sido muy protagonista? Yo creo que sí, ha sido parte del debate y yo creo que hay que enfrentarlo. Ahora, no es que hayan aparecido en Chile las fake news, esto es un tema que tiene años, pensemos en el Brexit, pensemos en Donald Trump, pensemos en Cambridge Analytica. Con la presión de las redes sociales hay un tema, lo vimos para el estallido. Ahora, Pero como sea... es un sector político el que habitualmente está detrás mayoritariamente de las fake news. Yo creo que eso es no lo comparto. ¿No? No lo comparto porque las fake news y las mentiras, y particularmente el uso abusivo de las redes sociales, son un instrumento y una herramienta que sirve para abusar. Cualquiera puede hacerlo. Mira, por de pronto hagamos una distinción, porque aquí se utiliza fake news y mentira para muchas cosas. Había un debate respecto de los contenidos del texto, donde hay materias donde derechamente, creo yo, han habido discusiones interpretativas, por ejemplo, la consulta indígena con consentimiento previo. Eso es ambiguo, es preciso, cuál es su alcance. Bueno, eso está dentro de lo debatible. Pero a nosotros se nos acusó que levantar eso era una fake news. O, por ejemplo, decir de que el estado de emergencia, la excepción constitucional, no era parte del texto y no estaba incluido, lo dijeron a ellos. Sí está incorporado. Bueno, resulta que la semana pasada en el documento que hacen, ¿cierto?, desde el comando del apruebo, entre otras cosas dicen que hay que precisar el alcance de la consulta indígena. Que dijo que no estaba, era una señora que estaba muy perturbada, la señora que dijo que no estaba, pero ya, ok, se concede. Pero Felipe Cast dice que las guaguas se pueden matar hasta los 9 meses. ¿Qué pasa con el liderazgo de Felipe Cast, además, al interior de Bopoli? Entonces, vamos... Sí, perdón, es que es una duda personal que yo tengo. Muy reactivo. Pero no, vamos para allá, hablemos de todo. Pero solo para terminar, o sea, una cosa son discusiones interpretativas, otra cosa han sido acusaciones de temas de fondo que nosotros hemos defendido, donde decimos, este texto tiene problemas. Por ejemplo, el alcance en materia de justicia indígena. Alcanza lo penal, hay derecho a opción, lo hemos dicho. Y bueno, afortunadamente el texto también se hace cargo que hay que precisarlo porque, en fin. Entonces, algunas cosas han sido acusaciones de fake news y otras es que en redes sociales, así como hay defensores del apruebo que hacen piezas, nunca vamos a ver sus autores que describen el nuevo texto y que al día siguiente vamos a estar viviendo como en Suiza. ¿Te fijas? Está bien. Esos son excesos que se cometen, propio también de una campaña, pero son desafíos para toda la democracia lo que está ocurriendo en materia de fake news. De hecho, no solo para precisar y terminar eso, hay un término en la academia que se usa, las fake news, se pone por sobre, y se llama desórdenes informativos, que tiene a la raíz la idea de que no es enteramente falso, pero claramente está armado con el propósito de desinformar. De distorsionar un poquito la cosa. Hace mucho sentido. De Juan Diego. Hernán, ahora hace poco estábamos conversando justamente de unos tweets que puso Teresa Marinovich, en donde hablaba de la posibilidad de un fraude. A mí me parece bien grave, ¿no? Que se empiece desde ya a hablar de la posibilidad de un fraude o de que hayan cosas no limpias en una elección. Sí. ¿Cuál es cómo enfrentar ese tipo de rumores o comentarios que la verdad que no ayudan en nada a un ambiente? Sí, yo he escuchado electoral? varias voces que juegan a eso. Yo lo encuentro grave, lo encuentro que debilita nuestra democracia, que impugna además a un organismo como el CERVEL, que con los problemas que tiene toda democracia
ha demostrado hacer elecciones limpias, que son además rápidas. Pensemos en el plebiscito que fue, el plebiscito que fue en 2 días. O sea, este es un, producto de la pandemia, este es un CERVEL y nosotros tenemos un sistema electoral impecable y en eso Chile tiene que tener orgullo de que, si bien tenemos muchos problemas en esta materia, creo que tenemos que confiar. Ensuciar eso me parece que es, solo daña a la democracia. ¿Cuál crees tú que es la idea detrás de esto? Yo no entiendo. Te pregunto... No sé, eso me hace entrar en una interpretación y yo no sé, pero sí me hago cargo de la cuestión sustantiva. ¿Cachai? Poner en jaque, en duda el resultado electoral creo que daña a todos. Y nos acordábamos de lo que pasaba en Estados Unidos. Yo te preguntaba por el liderazgo de Felipe Kast, que es uno de los fundadores de Evópolis, su eterno candidato, por lo menos en la primera etapa, hiperreactivo en medio del debate, al punto de hacer estas declaraciones que son súper controversiales, independiente de que uno pueda decir, oye, es interpretable y debiera haber quedado explícito en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el tema de la interrupción del embarazo. Eso efectivamente es así, o sea, es una conversación posible. Pero de ser un tipo dialogante ha pasado a una especie de ofensiva como de bastante hostilidad. ¿No compartes tú? Hay que reconocer una cosa que ahora último no ha aparecido. Ha estado, sí, ha estado ausente. Después de esa polémica. Yo considero que Felipe Kast es un líder muy importante para Evópolis, creo que es un senador importante de la centro-derecha. Creo que, y lo sé, digamos, él está muy decepcionado del proceso constituyente y de cómo esto se enreló. Él votó apruebo y es muy crítico a cómo esa opción que defendimos desde la centro-derecha terminó con este texto. Además es el senador por la Araucanía, le toca ahí ver una realidad que nosotros desde Santiago la sentimos, la sabemos, es dura. Entonces yo creo que él ha sido un opositor más crítico, es cierto, pero te quiero decir una cosa, no ha sido ni ha aumentado los estándares que lo que hizo Giorgio Jackson o Gabriel Boric hicieron cuando Sebastián Piñera era presidente. Ellos cambiaron los estándares, creo yo. ¿De ser oposición? Sí, yo creo que... ¿Cruzaron una barrera? ¿Entraron al juego ellos creo yo llevaron a una cierta dimensión moral la forma de hacer política. Lo hicieron con los sueldos, lo hicieron con impugnar a sus líderes. Lo negro. Yo creo que ellos fueron un poco más lejos y de nuevo las palabras de Giorgio Jackson develan, hay una cuestión más de fondo. Yo creo que gobernar va a ser de esta superioridad. Respecto a la superioridad una cierta arrogancia de creer genuinamente de que en el fondo ellos representan una serie de convicciones, valores, principios que son distintas. Pero como la arrogancia del presidente Piñera cuando dijo que en 20 minutos o en 20 días habían hecho más que 20 años. O sea, eso fue sin duda una mala declaración y arrogancia con arrogancia se empata. Pero yo el punto que quería hacer es que ellos llevaron la forma de ser oposición bien lejos. Y hoy día, paradojalmente, gobiernan, tienen hartos problemas para gobernar, hay bastante inoperancia en muchas materias, las encuestas son bastante duras con ellas, la luna de miel que se mandaron es la más corta que hemos visto, entonces es difícil gobernar, pero ellos influyeron mucho en los estándares que ellos mismos están siendo víctimas. Yo coincido en una cosa con Hernán. Yo creo que el momento que vivió Chile después del 18 de octubre fue muy complejo y ahí se dijeron muchas cosas que hoy día la verdad que lo veríamos con otra cara. Yo creo que fue un momento muy complejo en donde se necesitaba calma y hubo excesos en términos de declaraciones y de grupos. Paula. Quiero preguntarte, Hernán, ¿qué te gusta del texto que va a ser plebiscitado el 4 de septiembre? Bueno, me gustan muchas orientaciones y objetivos que tiene el texto. Yo creo que el objetivo, por ejemplo, de una democracia más participativa, los instrumentos y herramientas que tienen en materia de democracia directa son valiosos. Muchos de ellos los aprobé. Creo que en materia de derechos sociales hay un avance sustantivo. También en lo fundamental los apoyé. Reconocimiento de todos esos derechos, en el fondo. Sí, y la definición también de que somos una sociedad de que se debe ciertos mínimos sociales extraordinariamente exigentes, en mi caso, para que se cumpla lo que yo creo debe ser una responsabilidad política de una comunidad que cree que todos deben ser libres, y es dar y entregar las condiciones para que efectivamente, independiente de tu cuna, tú puedes
tú puedas desarrollar tu propio proyecto. Exacto. Y esos son, desde mi perspectiva liberal, los derechos sociales. Creo que hay un avance ahí, hay un avance en el Estado social y democrático de derecho. Creo que el objetivo del reconocimiento de los pueblos indígenas es valioso. Lo mismo en materia de derechos de naturaleza, lo mismo, o más que de derechos de naturaleza, de la protección de la naturaleza, lo mismo que darle más poder a las regiones. Lo dramático es que estos objetivos también me parece valioso. ¿Lo qué? Lo feminista. Ah, correcto. La paridad, como regla general, yo creo que igual... La idea de la Constitución como... Por supuesto, y me tocó la experiencia de la convención paritaria. Yo creo que todos los que pasamos por ahí vivimos un aprendizaje. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue una convención paritaria? Bueno, una convención paritaria... ¿En qué se notaba, ponte tú? Sí. Bueno, desde que partió el debate, por ejemplo, del reglamento, en todas las definiciones de cómo se iban a tener que establecer las coordinaciones, en general, es como ya una persona... No. Se dieron cuenta que muchas coordinaciones, prácticamente todas las coordinaciones eran duplas. Claro. De tal manera de propiciar... Mujer y hombre. Exacto. Mira, después en el propio reglamento, recuerdo, se establecían criterios de labores de cuidado. ¿Ah? Y las mujeres obviamente decían, oye, y entonces a las 2 semanas había una guardería. Yeah. Bueno, Claro. en fin, estos pequeños, entre comillas, pequeños cambios generan en la relación de las personas, bueno, mucha mayor sensibilidad respecto de las realidades de todos. De la realidad, claro. Y eso llega a las casas, llega a las vidas. Así que eso creo que es valioso y un ¿Y avance. cuál es la Ahora, tragedia, el drama? ¿Cómo dijiste lo dramático? la tragedia es que la forma en que esto se resolvió fue maximalista. Se establecieron 388 artículos con un nivel de detalle y de temas extremadamente maximalista, con un cierto espíritu refundacional. Y podríamos analizar los distintos problemas, pero por ejemplo la plurinacionalidad, de nuevo, objetivo valioso, reconocer a los pueblos indígenas, bueno, terminó en el origen de varias naciones, en sistemas de justicia paralelo, en un derecho especial de propiedad, con el tema de la restitución. La consulta indígena ambigua a lo menos, yo creo que es más que... De hecho, si uno ve el texto del Comando del Apruebo, dice que hay que precisar de que no incluye reforma constitucional. Claro. O sea, Que hay que hacerlo explícito. Entonces, para poder cambiar el texto si se aprueba, es una interpretación razonable decir de que sí incluye la reforma constitucional, es decir, que el texto del apruebo dice que hay que modificarlo. En fin, creo que el sistema político, con esto cierro una idea, o también el sistema judicial, no resolvemos los problemas que tiene actualmente nuestra democracia, el de mayor gobernabilidad, colaboración. Lamentablemente este texto en eso creo queda muy al debe. Y ha sido, por eso siento, sobre todo para los que creemos en el proceso constituyente y creemos que Chile necesita una nueva constitución, una tremenda oportunidad perdida. Pero no es reformable en tu análisis, porque... Es reformable, pero si tú me dices qué camino creo yo nos puede llevar más rápido, mejor, a una nueva constitución que sea buena para Chile, que genere cohesión, bueno, yo creo que es mejor votar rechazo y iniciar un nuevo proceso. ¿Cómo te imaginas? Que buscar reformar un texto que es extremadamente complejo, alargado, que se mete en muchos intersticios y que además tiene muchos candados para ser cambiado. ¿Cómo te imaginas ese proceso? ¿Plebiscito y elección de convención de nuevo? No, yo... ¿Ves otra convención? ¿La factibilidad de otra convención? Yo veo que un plebiscito donde la ciudadanía resuelva cuál es el mejor mecanismo es una fórmula, y si a mí me empuja, yo creo que una convención que trabaje en 6 meses, que no haga reglamento porque utilice la experiencia acumulada, que parta de la base de los textos de Bachelet y de la convención, probablemente que sea más chico. Yo lo haría listas nacionales, paritarias. Que use este texto también. Como punto de partida. Yo creo que es razonable que trabajen en 6 meses, plebiscito, y el próximo año, si somos capaces, tener una nueva constitución y seguir avanzando. Muchas gracias, Hernán, por venir. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. Nos vamos a la pausa. Al regreso, el abogado Luis Cordero en Días Contados. De regreso en Días Contados ya nos acompaña el abogado Luis Cordero, que es nuestro columnista y que había estado en ausencia la semana pasada. Te echamos mucho de menos, Lucho. Sí. Yo a ustedes también. Porque pasaron tantas cosas además en materia de presidencia, de campaña. Todo lo que auguraste fue de reformas, sucediendo. de posibles reformas. De posibles reformas, de bajas de quórum. Las LOC ya no van a requerir 4 séptimos. ¿Por dónde te gustaría partir?
Donde ustedes digan, creo que hay muchos temas y... Partamos por el dictamen de la Contraloría sobre la situación del ministro Giorgio Jackson. Como lo comentamos acá, era un dictamen bien predecible. Entre otras cosas porque era solo mirar las instrucciones tradicionales que sobre este tema tiene Contraloría. Recuerden que había salido también el dictamen por la alcaldesa de La Pintana. Sí. De hecho, la Contraloría había advertido ahí que tampoco podría ser un uso indirecto de las imágenes. Entonces, la advertencia que hace la Contraloría en el caso del ministro Jackson era bastante predecible. Ahora, Contraloría yo creo que tomó ciertos resguardos en el sentido, si ustedes analizan el dictamen, que está muy bien estructurado, como lo suele hacer la Contraloría. Estas son las competencias del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En principio, este tipo de cosas las podría hacer, pero dice, yo no me puedo abstraer principio de realidad. Y yo veo acá esencialmente que hay un ministro que ha estado funcionando o que como que se le ha encomendado para una de las opciones en particular. Y yo leo el dictamen como una advertencia, como un llamado a atención. De hecho, yo creo que el ministro estos días... Yo creo que cumpliendo con esa advertencia de Contraloría también ha trazado sus obligaciones diciendo también estoy disponible para recibir las propuestas de la opción rechazo. Sí, pero eso era relativamente predecible. Lo que pasa es que eso uno lo que puede predecir dentro de la altura de lo que estamos, si uno es consistente con los criterios previos, jurídicamente hablando. Ahora, ¿cuál es el impacto político? Eso ya es otra cosa, pero ese dictamen era bien preciso. A mí, hablando justamente de este tema contigo, previo, tú advertiste hace mucho tiempo que esto iba a pasar, pero me acuerdo que conversamos y que los dictámenes podían demorar mucho. Sí. ¿Te parece muy rápido la resolución del dictamen? ¿Te parece que hay una medida, se aceleró a lo habitual de la Contraloría? Sí, yo creo que el Contralor Bermúdez ha tomado algunas precauciones que me parecen que son bastante razonables en este proceso. La primera es que creo que adelantó las instrucciones de presidencia que habitualmente son 2 meses antes, las adelantó a finales del mes de abril este año. Creo que en algún sentido advirtiendo que se podía, o previendo que se podía generar algún conflicto, entonces lo hizo. Lo segundo es que rápidamente recuerden de las primeras denuncias que se recibieron en relación a la campaña del proceso. Luego que recibió las denuncias de los parlamentarios, la Contraloría tiene un criterio de selección, ¿no? Habitualmente las denuncias de los parlamentarios tienen no un tratamiento preferente, pero sí específico, sobre todo cuando son de diputados, porque ejercen el control político sobre el gobierno. Entonces la Contraloría tiene una política de reacción muy inmediata ahí. Más rápida. Y lo que hace es instalar, recuerden, la auditoría respecto de la campaña en particular, en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Y eso también tuvo un impacto. Y este dictamen los resuelve rápidamente también por lo mismo. Y yo creo que hay una razón de certezas en el fondo, ¿no? Porque es razonable esperar que estas decisiones salgan pronto antes de que el proceso se siga desarrollando por 2 motivos. Uno, porque hay un tema de oportunidad y porque es el gran árbitro de la probidad y del control público, la Contraloría. Y lo segundo, para evitar que las autoridades, si están en una situación de riesgo, se sigan expudiendo imprudentemente. Y de hecho dice, esta Contraloría no puede abstraerse del contexto político que estamos viviendo. El principio de realidad que dice el profesor. Lucho, la Contraloría opera como contrapeso, ¿no es cierto? Contrapeso al Poder Ejecutivo. Ahora, ¿quién en este texto, en el próximo, si es que gana el apruebo, en la próxima Constitución, quién elige y cómo se elige al Contralor o Contralora? Lo que tenemos es lo siguiente. Hoy día en la actualidad nosotros tenemos un mecanismo de nombramiento mixto, es decir, el presidente, a propuesta del presidente con acuerdo del Senado. Buena parte de los sistemas de nombramiento que están así hoy en la actualidad pasan en el nuevo texto a ser de nombramiento conjunto entre ambas cámaras, ¿no? Y en eso... Sin presidente con o presidenta. Con presidente propuesto, pero en vez del consentimiento del Senado o el acuerdo del Senado es del Congreso completo. Y ese es un mecanismo que en algún sentido, yo creo en el caso de la Contraloría en particular, ha sido relativamente... Ha funcionado correctamente, entre otras cosas porque el sistema institucional ha tenido hacia la Contraloría también un cierto respeto de lo que realiza y además de su tradición, ¿no? Recuerden que el Contralor
es acusable constitucionalmente, pero solo ¿Ha tenemos... pasado? Y solo tenemos, en rigor, un contralor acusado Sí. en la década de los 40 mira. y removido. Entonces, la verdad es que el peso institucional de la Contraloría es muy relevante y por eso a mí me preocupa cuando, lo digo francamente, creo que es un error golpear a la Contraloría. La Contraloría es el gran árbitro institucional y en pedidos de agitación uno debiera mantener a los árbitros institucionales separados porque son los que de alguna otra manera le dan credibilidad a todo el proceso. Pero perdón, no solo para Sí, Paula. precisar, Carola, perdona. Pero entonces, el nuevo texto Sí. mantiene cierta prescindencia. Sí, no, completamente. Y yo lo voy a decir, lo diré del siguiente modo. El Contralor, cuando en la parte final de la convención, la mesa de la convención se reunió con todos los poderes del Estado, si recuerdan. Y se reunieron con el Contralor, y el Contralor lo que dice es que él está más que satisfecho con el texto. ¿de veras? Sí. Y la razón, además, es otra cosa, es que la Contraloría logró varias cosas en el texto. Una de ellas es que algunas de sus atribuciones legales, que estaban solo en la ley, se fueron a la Constitución. Y lo segundo es que sus poderes de control sobre la gestión de los fondos públicos, sobre todo a nivel territorial, regional, aumentaron. Vale. Mira, Entonces, salió yo ganando. diría, ojo, que una de las instituciones que salen muy fortalecida de este proceso es la Sí, Contraloría. bueno, La tú siempre has dicho eso. Pero, me acordaba, la disputa que tuvo Bermúdez, el actual, Sí. con Dorothy Pérez, que era la Sí. subcontralora, Subcontralora. fue bastante triste, o sea, fue, Sí. nada muy, no muy bueno pública. recordar. Sí, fue muy... Glamoroso no fue. Y fue Claro, Glamoroso no fue. Y ganó y ahí se Dorothy. habló mucho de la idea de generar algo parecido, no sé si se puede comparar a lo del Banco Central. Sí. ¿Es factible Ya. que en donde ¿A hay qué un te refieres consejo? con parecido al Banco Central? Que hay un consejo y un presidente, en donde se habla de colegiado. Sí, ¿Es un como- órgano colegiado. Un órgano de dirección Banco superior tiene- colegiado. Tiene el presidente y 4 consejeros. Eso fue una discusión porque en este país padecemos de bancocentralismo. Entonces, todas las instituciones quieren ser autónomas como el Banco Central y tener la independencia del Banco Central. Lo que pasa es que las instituciones logran sus niveles de autonomía no solo por los diseños institucionales, sino que también por los espacios en los cuales se desenvuelven, en el fondo, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué es lo que sucedió en la convención? Primero, una gran demanda por tener organismos autónomos, y lo segundo, que estén colegiados, como si la colegiatura tuviera una virtud en sí misma. Y la verdad, y esto más o menos lo que se ha escrito en la literatura, los organismos colegiados funcionan bien para algunas cosas, para dictar reglas generales, por ejemplo, porque tú necesitas tener pesos y contrapesos en el interior de ese organismo, dada su autonomía y manteniendo distintas visiones. Pero hay que tener cuidado cuando uno quiere colegiar organismos de fiscalización. ¿Por qué? Porque los organismos de fiscalización son organismos de acción. Entonces, cuando yo tengo un organismo colegiado, lo que puedo terminar por hacer es generando figuras transaccionales, dependiendo de los sistemas de nombramiento, para... Hoy día me fiscaliza a mí, no, pero ser más suave con los míos. Entonces, ojo, que en general los organismos de control, como la Contraloría, uno debe evitar su colegiatura. Acuérdate del debate que hubo con el Ministerio Público y la propuesta de que no hubiera Así fiscal es. nacional. Te quería preguntar en el orden ya de lo penal, ¿qué te parece a propósito del ministro Giorgio Jackson que el Séptimo Tribunal de Garantía acoge la querella que hace por malversación de caudales públicos un diputado republicano que se llama Juan Irarrázaval, Sí. con el argumento de que las Express no puede estar imprimiendo estos libros de la Constitución porque su relación con el proceso termina cuando se extingue la Convención Sí. Constitucional? Son dos querellas. Son dos. Son dos. ¿Del mismo parlamentario? No, y luego un abogado. Ya. Sí. Que Marcelo Brunet, creo que es. Brunet. Sí, que él ya había hecho claro, esa fue la presentaron primero. y él ya había hecho una denuncia a Contraloría por esa impresión. Eso era, Sí. ya. Pero un solo detalle anterior sobre la Contraloría. Sí quedó en el texto un organismo colegiado, pero que no está en la dirección superior, sino que va a aprobar dos cosas: los planes de auditoría y los cambios de jurisprudencia. Porque uno de los grandes temas de los organismos autónomos es quién custodia al custodio. Ya. Entonces uno tiene que generar mecanismos. Y ahí se generó una figura colegiada, pero no de dirección, sino que para que el contralor tuviera o controlara tuviera un cierto contrapeso. Qué bueno. Ahora, voy a tu pregunta. El caso es interesante por dos motivos. Primero, porque este es una querella por malversación, pero de una figura específica que es destino a un uso público diferente, ¿no? Sí. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque es un destino arbitrario. Y lo segundo
Y en este caso no sería arbitrario porque sería para... Déjame terminar. Ya, a ver, porque, dale. porque habitualmente estas son figuras que aparecen una vez que termina la fiscalización administrativa. Porque para que se puedan configurar, tú necesitas primero tener muy claro cómo fue el proceso administrativo de adquisición. Ya. Y ese es un proceso que en la actualidad está llevando a cabo la Contraloría, que si bien lo comenzó la Secretaría General de Gobierno... Porque está dentro. ¿De gobierno, presidencia? El gobierno. Ah, mira. Pero pero es una auditoría que se puede extender también a esta impresión, porque está dentro de la misma campaña. Ahora, ¿qué sucede con estas querellas? El primer problema, yo diría, que tiene esa querella es que está dirigida contra el ministro Jackson y contra la subsecretaria. Ya, el problema es que que es Macarena Lobo, que fue la ex subsecretaria de Hacienda, la presidenta Bachelet, y que además no solo una distinguida abogada, sino que si a ella le conoce de las regulaciones administrativas internas, ella. Tal cual. Lo que quiero decir es que es una persona ampliamente respetada. Claro, pero cuando tú diriges la acción contra el ministro respecto de un gasto que se desarrolló en relación a la impresión del proyecto de nueva Constitución, en rigor un ministro de Estado no tiene disposición directa a los fondos. Porque es el subsecretario, ¿no? Porque en un ministerio, más o menos para que todos quienes nos escuchan tengan claridad, el que es jefe de servicio y por lo tanto ordena las platas, incluso el personal, es el subsecretario. En todos los o ministerios. subsecretario. Por lo tanto, en rigor, la acción contra el ministro no... Es solo fuego artificial. Tiene mucha No debilidad en amerita. ese sentido, en el fondo, Claro. ¿no? Entonces, claro, probablemente su estrategia es una estrategia política y no legal. ¿Y te propiamente extrañó que el tribunal lo cogiera entonces? Es que el estándar de admisibilidad en las querellas es muy formal. El tribunal no hace una evaluación del mérito del fondo. Ahora lo que va a ser irrelevante es observar qué va a hacer el Ministerio Público. Si el Ministerio Público va a ordenar una investigación, en qué términos, bajo qué condiciones, pero esto va a pasar todo después del plebiscito, en el fondo. Sí. En tu ausencia tuvimos de invitada a la ex convencional Bárbara Rebolledo. Sí. Y Bárbara estaba desilusionada porque ella manifestaba que el texto de la nueva Constitución era arbitrario y discriminador con respecto a la posibilidad de financiar establecimientos educacionales públicos que no fueran laicos, es decir, que adscribieran a creencias religiosas. Y nosotros, en tu ausencia, nos pusimos a revisar el texto y nos encontramos primero con que los artículos sobre el derecho a la educación eran varios, Sí. al menos 9. Y que además habían muchos, ¿cómo se llama? Incisos. Bastantes incisos que iban precisándolo todo y habían principios generales. Uno de los principios, que es del artículo 38, dice que es deber del Estado promover el derecho a la educación y que lo tiene que hacer dentro y fuera del Sistema Nacional de Educación, fomentando diversos espacios de desarrollo y aprendizaje integral para todas las personas. Sí. ¿Es impreciso lo que dijo ella? ¿Cómo se puede explicar eso? Hay varias cosas que se pueden explicar a propósito de opiniones como la ex convencional Rebolledo. Y yo creo que tiene que ver con el contexto en el cual se dieron algunas discusiones en la convención. O sea, cuando uno escucha a los convencionales, lo que uno debería tener en consideración es que los convencionales no solo están mirando el texto, sino que los convencionales también tienen la trayectoria de cómo fue la discusión. Okay. ¿No? Hernán Larraín, que estaba acá, precedió. si ustedes escuchan su relato, cuando tú le hiciste la pregunta, su relato está vinculado a las cosas buenas y luego dice, bueno, pero en algunas cosas es maximalista, ¿no? Sí. Entonces, a mí me hubiera gustado conversar con Hernán, pero ¿cuál es el punto en el fondo? El punto es que el maximalismo, y yo logro entender el argumento de Hernán Larraín, está dado precisamente en el contexto en cómo se dieron algunos debates. En el proceso. En el proceso. Entonces yo diría, esto es bien importante porque creo que uno tiene que tratar de ser relativamente comprensivo y empático con esa discusión, en el caso sobre todo los convencionales. Tan dañados. No es que estén dañados, porque lo que pasa es por una razón súper simple, porque no es que estén, es que evidentemente ellos tienen
están apropiados a un cierto contexto de la discusión que Claro. los que estábamos afuera no tenemos, esencialmente, ¿no? Entonces, hay ciertos significados que para ellos la norma dice tal cosa, pero dado que ellos vivieron una discusión previa, le dan cierta ambigüedad. Yo diría que y la expresión que tú me dices que utiliza la ex convencional, de que es ambiguo, es en parte porque las normas sobre educación quedaron abiertas. Hay una discusión muy legítima, en mi opinión, sobre los alcances de la libertad de enseñanza. Creo que esas cosas se han ido disipando. Yo diría un pequeño detalle sobre este punto en particular. No hay que olvidar que esta es una constitución que además atrae directamente el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, directamente. O sea, que Lo saca toma de- y dice, claro. ok, y eso forma parte del orden del derecho nacional. Y en materia de derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de enseñanza es uno de los derechos intensamente protegidos. O sea, yo diría... Y que este texto lo Y contiene. que este texto lo contiene. Entonces, yo diría que para situaciones como esa, ¿no? Incluso de los 2 o 3 precedentes importantes que tiene la Corte Interamericana en este tipo de materia, lo que va a suceder es que eventualmente un gobierno que pudiera afectar establecimientos de estas características, lo que va a suceder es que vamos a tener un litigio de derechos humanos, porque van a ocupar, en el caso de que sea aprobado ese texto, la regla más el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, No era- sobre todo en educación, ¿no? O sea, hay muchos que probablemente querían cerrar la discusión en materia de normas en educación, pero olvidaban, creo yo, que el texto lo que hace es recoger el derecho internacional de los derechos humanos, que es proclive a la libertad de enseñanza, pero sobre todo también a la decisión de los padres. Entonces, yo creo que en esto muchos de estas interrogantes tenemos que ir viendo en el camino cómo se Y desenvuelven. no pudo quedar más claro al momento Sí, de a ver, redactar. yo diría, mira, siempre es bastante posible Más precisión. más precisión. Claro, para no terminar en un litigio Está bien. con Lo que pasa es bla, que bla, bla. si hay algo que uno debiera acostumbrarse a entender es que las constituciones, por definición, Son interpretables. son imprecisas. Son imprecisas. Y son imprecisas Ya, o está son bueno. de cláusulas porosas Abiertas. y abiertas porque deben permitir que el sistema político progresivamente Las pueda vaya ir interpretando. desarrollando la adaptación en ese sentido. Entonces, por ese tipo de cosas O pueden... sea, más bien flexible que rígida. y sobre todo adaptables en el tiempo. Y por eso es tan relevante. Que la sociedad cambia. Y por eso es tan relevante cómo funcionan las instituciones. Porque las instituciones son las que permiten ir Es el marco en donde se trabaja. Oye, hablemos de lo que está pasando en el Parlamento con el avance de los proyectos Sí. que van rebajando quórum y las leyes orgánicas constitucionales. ¿Por qué no nos cuentas de eso? Las leyes orgánicas constitucionales no existen en el nuevo texto. No existen en el nuevo texto cómo- y además es una característica muy especial de la Constitución del 80. Algunas singularidades se denominan leyes supramayoritarias porque... que son las que regulan las instituciones, ¿o no? Y además algunas materias que la Constitución específicamente establece y que tienen para su aprobación, modificación o derogación 4/7. Ya. Y además de eso, es el control preventivo del Tribunal Constitucional. Entonces, los críticos sistemáticos, o sea, la crítica sistemática a la Constitución del 80 ha sido, ojo, que la Constitución del 80 es una Constitución que evita, en el fondo, que la democracia se desenvuelva completamente, esa es su crítica tradicional, y uno de los aspectos tiene que ver con que tiene normas o leyes supramayoritarias, que este es el caso. Y eso le da a su vez al Tribunal Constitucional un rol completamente desproporcionado en el proceso legislativo, porque se transforma en un gran censor. Claro, ¿no? la tercera cámara. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú rebajas, esto lo habíamos conversado semanas atrás, cuando tú rebajas y dices, ok, vamos a consensuar que el quórum de reformas constitucionales total es de 4/7, el paso natural es ir a modificar el quórum de las leyes orgánicas Porque no constitucionales. puede quedar a la misma porque, altura. porque es el reconocimiento de que en rigor tienes un quórum supermayoritario en una norma que tiene solo un estándar legal. Para muchos, este es el reconocimiento de la Constitución del 80, si uno la quiere mirar, tiene que mirar además la expansión que tiene sus leyes orgánicas constitucionales. Este tema es tan importante que yo diría, hace algunos años, en esa época, el profesor Fernando Atria, Fernando decía, mira, hay 3 cosas, lo dijo públicamente, ¿no? A lo mejor no voy a ser completamente preciso, pero hace varios años, antes incluso que cuando se estaba, yo creo que iniciando el proceso de la presidenta De Bachelet, Bachelet. si uno cambia binominal
quórum supermayoritario y ley orgánicas constitucionales, la Constitución del 80 Muere. Es distinta. Desaparece, es otra cosa. Es otra cosa. Han pasado muchas cosas entre medio. Terminó el binominal. Terminó el binominal. Y lo irónico es que si el proceso constituyente tiene un efecto, es precisamente estar acabando con las leyes supramayoritarias. Y eso tiene no solo un efecto práctico, pensando en el plebiscito. Esta es una discusión probablemente que no mueve para muchos la decisión en torno a sus opciones, pero sí es muy significativa desde el punto de vista político. Porque de algún modo es una decisión del Congreso que entra en el corazón de lo que era la Constitución del 80. Y si la derecha, ahora en la Cámara de Diputados, aprueba esa iniciativa, ¿Qué es el plan? que en el fondo lo que está detrás de esto es uno de los puñales finales a la Constitución del 80, en el fondo, ¿no? Si uno lo mira en perspectiva, por eso uno tiene que mirar las trayectorias, ¿no? Y eso es siempre pensando en un plan B el 5 de septiembre si es que gana el rechazo. No lo sé, puede ser, pero lo que sí está claro es que la pregunta es si de aquí al 4 de septiembre tú vas a alcanzar a sacar ese proyecto de ley. Eso te voy a preguntar, Sí, ¿cómo se implementa? Se acaba de haber aprobado por el Senado Ya. y va a la Cámara de Diputados. Recuerden que el proyecto de reforma constitucional de 4/7 ya se aprobó y está para la etapa de promulgación y publicación. Y eso está relativamente Perdona, listo. ¿y con qué mayoría se tiene que aprobar esto? ¿Con 2/3? Este es con 2/3. Si no Qué buena pregunta. Claro, porque de eso depende. no estoy seguro, fíjate. Pero entiendo que la disposición de la derecha también es, Sí. digamos, votar a O sea, favor. claro, que es su prueba de blancura en el Así fondo. Es decir, Claro. miren, estamos disponibles a transformarlo a A ese ponerle el punto. último clavo a la Y en el lápida. fondo una manera de hacer explícito la afirmación que ellos han señalado de, ¿sabe qué? La Constitución del 80 ya no avanza. Claro. No existe, de hecho, hoy día. Eso sería como el argumento, ¿no? Simbólico en términos políticos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Lucho. Siempre un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Y nosotros nos reencontramos mañana, Paula, Juan Diego. Nos vemos mañana. Qué alegría. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la compañía, como siempre, en Días Contados acá en Vía X. Contamos todo, contamos con todos. Chao.